Buenas tardes, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Vamos a continuar nuestro estudio que tiene que ver con la historia de nuestra iglesia, la apostasía en sus orígenes y luego la apostasía que corresponde a nuestro tiempo para que estemos preparados con respecto a este asunto. Vamos a orar antes de empezar el estudio. Padre amado, gracias te damos en esta tarde. Nos reunimos nuevamente a estudiar, analizar las situaciones, los embates del enemigo, pero también la victoria que es en Cristo Jesús. Que a pesar de que la iglesia va a ser sacudida, sabemos que va a salir victoriosa por tu poder y por tu misericordia. Dirige esta reunión en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, la semana pasada, llevamos ya 2 semanas en este estudio y la semana pasada ya veníamos descubriendo algunos de los elementos que contribuyeron para que entrara en nuestras filas lo que la sierva de Dios llamó la apostasía alfa. Y vimos los ingredientes que se tejieron, voluntades humanas, malas interpretaciones, pero podríamos resumir que los puntos que fueron atacados fundamentalmente hasta el momento son más, son 10 o 12, pero hasta el momento son 3. Ya vimos cómo penetró eso y las razones por las que penetraron. Lamento que algunos no hayan estado presentes en los estudios anteriores, pero es bueno que lo consigan porque está grabado para seguir la secuencia. Entonces vimos que en la iglesia se entró una carga financiera muy poderosa que no era la preocupación mayor, aunque la sierva de Dios estaba angustiada con esa preocupación. Ella anunció que la preocupación mayor era las consecuencias a las que eso iba a llevar, y era que nuestras doctrinas o nuestras verdades básicas iban a ser atacadas. Y entre esos problemas doctrinales, ya estudiamos en las semanas anteriores, notamos que el primer punto que fue atacado fue la deidad. No es coincidencia que hoy en día también haya un problema de un desequilibrio con respecto a la interpretación de lo que es la deidad. El segundo punto que vimos que fue atacado fue la verdad del santuario, una revelación que Dios permitió que ocurriera luego del chasco del año 1844, aunque estaba en la palabra de Dios ya determinado que había un santuario verdadero y que Cristo entraría a ese santuario verdadero. También estaba revelado según Daniel capítulo 12, Daniel 7, versículo 13. Ahí estaba indicado de que Cristo pasaría ante la presencia del Padre, ¿no? Iría ante el anciano de días, o sea que Cristo no vendría a la tierra, sino que en el santuario celestial Cristo pasaría al lugar santísimo. Eso estaba revelado, pero para ellos había sido vedado. ¿Por qué había sido vedado? También vimos que la sierva de Dios había explicado que la razón por la que había sido vedado eso, porque habían personas que estaban allí con intereses muy personales, no amaban al Señor de corazón. Y la prueba de ello es que después del chasco fueron los más acérrimos perseguidores de los que se mantuvieron firmes. Entonces también nuestras doctrinas todas están basadas en el entendimiento del santuario y nos puede indicar perfectamente en el calendario de Dios dónde estamos viviendo hoy en día. Por eso esa doctrina ha sido tan atacada, utilizada por el enemigo. Y el tercer punto que hemos visto hasta el momento es que los testimonios fueron atacados. Las personas que estaban utilizando su poder espiritual, la dirigencia, y al mismo tiempo estaban utilizando cerebros, mentes privilegiadas que estaban dentro de la Grey, estaban siendo utilizados por el enemigo para comenzar a descartar nuestras doctrinas básicas. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. La sierva de Dios luego, después de eso, alrededor del año 1902 por ahí, cuando el presidente de la Asociación General era el pastor Arturo Daniels, tuvo una visión. Y en esa visión la sierva de Dios vio un ángel que tenía una espada ígnea, como ella la llamaba, es una espada encendida. También vimos la semana pasada algo que sucedió, como el sanatorio
era la, uh, la institución más poderosa que tenía la iglesia adventista, trajo consecuencias funestas y comenzó a producir una división interna. Ya vimos todos los argumentos por qué sucedió eso. Recordemos que la forma como Dios operó con respecto a eso fue que en una mañana fría de invierno, inexplicablemente, el sanatorio se incendió y gracias a Dios pudieron salvarse las 400 vidas que estaban allí hospedadas, pero fue quemado hasta su cimiento. El otro punto que vimos, que vamos a ver la consecuencia hoy de eso, es que comenzó a utilizarse la influencia de algunos líderes poderosos para que se permitiera la publicación y la impresión de libros y artículos que no tenían nada que ver con el Evangelio eterno. Entonces se abrió paso al público para que se pudiera lograr eso. Pero detrás de eso estaba trabajando Satanás, porque vamos a ver en el día de hoy qué trajo eso como consecuencia. Cuando se permitió que se publicaran libros no adventistas y no cristianos, se estaba abriendo la puerta para que dos libros, especialmente que contradecían nuestras doctrinas, como fue el libro El Templo Viviente, que al sacar el santuario celestial, la intercesión de Cristo en el santuario celestial, hubo que aplicarlo, que el santuario verdadero es el ser humano, el cuerpo, y por eso es que se llama el templo viviente. También notamos que al permitirse que se comenzara en nuestras casas publicadoras a hacerse publicaciones ajenas a nuestra fe, entonces más adelante eso permitiría que con un recurso legal, entonces se pudiera aprobar que se imprimieran esos dos libros que voy a mencionar porque vienen de fuentes adventistas que ya estaban trayendo la corrupción a la iglesia. También la sierva de Dios especificó que aunque penetrara la apostasía o penetrara la corrupción al templo, Dios no lo iba a permitir. Y Dios siempre utiliza un recurso, que es el zarandeo, para lograr eso. Y en esta ocasión Dios tuvo que utilizar un recurso, y fue que mandar una amonestación, porque la sierva de Dios recibió la revelación, y la primera tenía una premonición de lo que iba a suceder con el sanatorio, y así pasó. Con respecto a la Review and Herald, que era nuestra casa publicadora en ese tiempo, algo grande iba a suceder. Por eso la sierva de Dios tuvo esa visión donde vio un ángel con una espada encendida. ¿Qué iba a pasar? Lo vamos a ver en el día de hoy. En el año 1902, quien estaba dirigiendo la conferencia general era el pastor Arturo Daniels, tenía 44 años de edad para ese momento, y quien tenía una de las mayores influencias dentro de la iglesia era el doctor Kellogg, John Kellogg, tenía una influencia poderosa, y iba a hacer todo lo que estuviera bajo su alcance para quedarse con el sanatorio bajo su dirección. Y no solamente eso, sino que iba a haber influencia, como vamos a ver más adelante, de que iba a lograr que aún el templo, se llamaba el tabernáculo en aquella época, también se estaba luchando por conseguir el control de ella. Entonces, sonó la campana para la reunión en el templo, se llamaba el tabernáculo, y que estaba a una distancia de 2 cuadras de donde estaba la Review and Herald. Recuerde que estudiamos también que habían recibido información directa de nuestro Dios de que no se debía, a través de la sierva de Dios, ¿no? La señora Elena de White explicó de que no se debía concentrar los recursos ni las facilidades arquitectónicas de nuestras instituciones en un solo lugar. Me recuerdo inmediatamente de lo que pasó con la Torre de Babel. Dios nunca estuvo de acuerdo con eso y mandó el mensaje. Pero eso estaban haciéndose un nombre en ese lugar. Entonces, a 2 cuadras de distancia estaba el tabernáculo. Cuando ellos se van a reunir en ese tabernáculo, suenan las campanas, pero algo pasó. Dice, momentos después se apagaron las luces.
Del otro lado de la calle se produjo un resplandor siniestro que era inconfundible para todos los que habían presenciado el incendio del sanatorio. El edificio principal de la casa editora Review and Herald se encontraba envuelto en llamas. Otro incendio, pero lo grande no es eso. Lo grande es que mientras los bomberos se mueven, cogen sus carruajes para llevar el agua, porque en esa época no era igual que en estos tiempos. Eran carruajes alados por caballo. E intentaron apagar el sanatorio. ¿Usted cree que pasó? Que por más agua que se le echaba el sanatorio, no se quemaba, no se apagaba la Review and Herald, nuestra casa publicadora, el agua no se detenía. El incendio era cada vez más fuerte y al cabo de una hora, todo se había quemado. Dice que en el momento cuando el pastor Daniels, el presidente de la Conferencia General, y su asistente llegaron al lugar donde estaba, dice, la sala de prensa se encontraban ardiendo. Era un espectáculo impresionante, interrumpido por explosiones periódicas al reventar las ventanas de las oficinas supercalentadas. Desde afuera se podía escuchar el ruido que hacían las máquinas al caer desde el segundo piso cuando se desplomaban. El incendio fue rápido. Al cabo de una hora, la Review and Herald se había quemado completamente y quedaban tan solo un montón de maderos carbonizados, hierros retorcidos y ladrillos esparcidos con las prensas adventistas destruidas que yacían entre las placas fundidas del libro El Templo Viviente. O sea que Dios estaba mandando una señal, porque el doctor Kellogg, a pesar de que por votación se había determinado de que ese libro no se debía publicar y la Review and Herald no lo iba a publicar, él utilizó un recurso legal y era que se le permitía, bajo ley, de que otras instituciones no adventistas y no cristianas pudieran publicar sus libros, y él utilizando eso y cargando el costo de la impresión del libro a su cuenta, entonces legalmente él podía hacerlo. Y así pudo utilizar la Review and Herald para eso. Pero Dios tenía la última palabra. Y la gran manifestación fue que las placas donde estaban colocadas lo que se iba a imprimir de la edición de ese libro, apareció carbonizada, pero quedó colocada en una posición que se dieron cuenta que era un mensaje que Dios estaba mandando con respecto a este asunto. Y mire lo que dijo el director de los bomberos. Dice, se llamaba el señor Wicks, dijo él, hay algo extraño acerca de los incendios adventistas, porque el agua con la que se los trata de apagar parece tener el efecto de benzina. La benzina es ese ¿cómo se llama? Combustible que usan los aviones. Parece tener el efecto de benzina derramada sobre él. Por el espacio de varias semanas, un espectro recordativo del incendio se mantuvo sobre el Battle Creek, haciendo imposible de olvidar lo que había ocurrido. Durante el incendio, una enorme pila de carbón había tomado fuego y siguió ardiendo hasta el mes de febrero, produciendo una columna de humo que recordaba silenciosamente la advertencia de la señora Elena G. de White cuando dijo, a menos, oiga bien, esa fue la advertencia que había hecho, a menos que se produzca una reforma, la calamidad caerá sobre la casa editora y el mundo sabrá cuál es la razón. Eso escribió la sierva de Dios y fue la amonestación que había hecho a la iglesia con respecto a ese asunto. Y ya vimos que las dos instituciones principales habían sido atacadas. Hay una tercera, que era el tabernáculo. Las dos principales fueron devoradas por el fuego en forma sorprendente, no tiene ninguna explicación y fue casi inmediato. En una hora estaba eso destruido. Y semanas anteriores había pasado, en un solo año se destruyeron las dos instituciones más poderosas de la iglesia. Y luego comenzó una lucha por el control del tabernáculo, que es el templo de la iglesia, el templo principal de la iglesia, donde se reunían todos los adventistas del séptimo día cada sábado. Esa advertencia
tenía que tomarse en cuenta, porque todo lo que la sierva de Dios había dicho, estamos ahora en el año 1902, ella había anunciado también que no muy lejano del tiempo, los grandes cerebros y las inteligencias humanas estaban preparándose para lograr armas. Ella no utilizó la palabra armas, sino elementos que se emplearían para la destrucción y la muerte de los seres humanos. Prácticamente lo que estaba anunciando era lo que vendría en el año 1914, la Primera Guerra Mundial. Y mientras se estaban en los periódicos haciendo alarde de la gran paz que existía en el mundo y del gran progreso que había y que la gente podía hacerse de dinero y de riquezas por el bienestar que estaba augurándose en el futuro, esa ancianita de 73 años había dicho lo contrario, porque había recibido por revelación de Dios de que las maquinarias se estaban preparando para producir destrucción y muerte a nivel mundial. En el año 1914 entonces se produce lo que es la Primera Guerra Mundial. Durante muchos años, dice la sierva de Dios, he llevado una pesada carga por nuestras instituciones, después que pasó el incendio. Sin embargo, dice que ella no se sorprendió ante la calamidad, porque ya lo había anunciado, había recibido la revelación, pero sí sentía mucho pesar. Dice, a veces he pensado que ya no asistiré más a las grandes reuniones de nuestro pueblo, porque mis mensajes, al parecer, han causado poquísima impresión en las mentes de nuestros dirigentes, no de cualquiera, de nuestros dirigentes, una vez concluidas las reuniones. Ese sentimiento que ella tuvo, lo vamos a ver más adelante cuando ella lo proyecta en la apostasía omega. Ese término apostasía omega no es un término particular, lo empleó la sierva de Dios, y en la de su época ella le llamó la apostasía alfa. Y esto que estaba sucediendo, ella lo proyecta el futuro a la apostasía omega. Y dice, tiemblo por mi pueblo, porque la apostasía será mayor. Y las mentes que estaban siendo utilizadas en este tiempo eran de los grandes dirigentes de la iglesia y que tenían grandes influencias. Sin embargo, la iglesia no cayó con esa apostasía. Dios tuvo que sacudir la iglesia. Y esos líderes que estaban actuando en contra de la voluntad de Dios salieron de la iglesia y abandonaron la fe. Y vamos a ver las expresiones que utilizaron algunos de ellos en el ocaso de su vida, cuando ya estaban al punto de morir, como el pastor Canray la utilizó, uno de nuestros grandes dirigentes y de nuestras mentes más prestigiosas que había en esa época. Dice la sierva de Dios, ella expresó con tristeza eso que le estaba pasando. Dice, agobiada como un carro cargado de gavillas me encuentro. Este es un pesar grande que tenía ella, porque era la mensajera de Dios, la que recibía el mensaje directo de Dios para comunicarlo al pueblo. Pero dice, no creo que pueda seguir asistiendo a estas nuestras reuniones. Ya la sierva de Dios para esto le faltaban alrededor de 13 años para morir. Tenía alrededor de 75 años cuando escribió estas expresiones que le estoy leyendo en este momento. Pero había una gran pregunta, y la gran pregunta esa es la que estaba en el aire: ¿obedecería el pueblo de Dios aún a expensas de sus propios planes y preferencias las instrucciones dadas por su mensajera? Esa era la gran pregunta, y es la gran pregunta que hoy en día tenemos que hacernos también. Vamos a ser obedientes al testimonio. Note que hay 3 elementos que han sido atacados en este momento y faltan más. Ella está diciendo, estos primeros 3 elementos están sacudiendo nuestros cimientos, lo están sacudiendo nuestros cimientos. ¿Y cuáles son esos tres elementos? El concepto de la deidad, el ataque al santuario y el ataque a los testimonios, el espíritu de la profecía. ¿Acaso no nota usted que en este tiempo esos 3 elementos también están siendo atacados? Y hay más. El doctor Kellogg dice, uno de sus primeros actos después del incendio, oiga bien, o sea, no se percató y se le muestra las evidencias, pero no se percató de eso. Y mire lo que hizo. Uno de sus primeros actos después del incendio fue tomar su manuscrito para llevarlo a otro publicador fuera de la iglesia para su impresión.
se le queman las tablillas donde se van a imprimir sus manuscritos en la Review and Herald, y no desistió de sus planes, de sus propósitos particulares y personales, sino que entonces toma los manuscritos y se va a una casa publicadora particular para entonces publicar ese libro que había sido tan dañino con respecto al concepto que se tenía acerca de Dios. Y puso la creencia de Dios como algo superficial. Ya la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se manifestaba a través del sol, de la naturaleza, de las cosas que Dios había creado. Y el templo viviente, así se titulaba su libro, se refería al cuerpo humano. Ya no se necesitaba el templo celestial donde Cristo estaba ministrando, porque esa revelación la había recibido la iglesia en sus orígenes luego del chasco del año 1844, cuando Dios revela que en su palabra estaba el santuario. Cuando nuestros teólogos estaban ya bloqueada su mente porque no encontraban la explicación al chasco, la sierva de Dios cae en visión, y cuando se levanta de la visión, ahí viene el concepto de la claridad con respecto a los temas que hoy nosotros conocemos. Dice que cada vez que sucedía eso, ella caía en visión. Decía, gloria, gloria, gloria. Dice el primer gloria, dice José Bates, que la vio más de 50 veces en visión. Dice, el primer gloria procedía de ella, se oía. El segundo gloria se oía como del techo de la casa, una casa donde ellos se reunían, que eran techos altos. Y el tercer gloria, dice, se oía como del infinito. En ese momento, su cuerpo era depositado en el suelo como si manos invisibles la colocaran. No se caía de golpe. Un ángel la colocaba en el suelo y ahí entraba en visión y quedaba sin aliento. Aunque tenía pulso, no respiraba. Y cuando volvía de allá de esa visión, entonces traía las citas bíblicas y las explicaciones donde nuestros teólogos se habían confundido, se habían bloqueado porque ya no tenían más conocimiento. Dios había revelado en Apocalipsis capítulo 10 de que iba a haber un gran chasco. Dice, estas palabras serán dulces en tu paladar, pero amargarán tu vientre. Y cuando Juan se disponía a escribir lo que oyó de los 7 truenos, el ángel le dijo, no los escriba. O sea que Juan entendió lo que los truenos dijeron, pero no los escriba. ¿Por qué no podía escribirlo? Porque si los escribía, entonces iban a estar amonestados los que no amaban a Dios de corazón, y Dios lo iba a chasquear cuando Cristo no viniera. Pero allí estaba revelado lo que iba a suceder y que Cristo no venía en ese tiempo. Luego que Dios da la revelación, entonces en el año 1844 en adelante, se entiende que Cristo lo que había hecho era pasar ante el anciano de días, que era el Padre. Daniel capítulo 7, versículo 13, allí lo dice. Pero ellos, aunque estudiaban Daniel 7, no lo entendieron. Dios tenía eso preparado. Entonces, como esa era una de nuestras doctrinas básicas, lo que el doctor Kellogg estaba haciendo a través de su libro El Templo Viviente, ya no se necesitaba el santuario celestial donde Cristo ministra. Y nuestras doctrinas básicas, que son bíblicas todas, comenzaban entonces a tambalear. Y lo peor no era eso, sino que su influencia era tan poderosa que las mentes más privilegiadas de nuestra Grey estaban apoyando eso y les gustó el entender a Dios de esa manera. Sin embargo, uno de nuestros misioneros que tuvo una entrevista con el doctor Kellogg para persuadirlo, se dio cuenta inmediatamente, porque él acababa de regresar de la India, de que lo que el doctor Kellogg estaba planteando tenía una influencia directa de las religiones hindúes o hinduistas. Entonces Satanás estaba operando detrás de eso para minar la fe. Vamos a ver ahorita unas expresiones de la sierva de Dios, donde ella dice, pero ¿será que Satanás siempre va a estar trabajando en la mente de nuestra iglesia? Está sorprendida porque Dios acaba de traer claridad a su pueblo, con doctrinas claras, básicas, que Dios, levantando las sendas antiguas, restaurador de portillos, Isaías 58, 12. Y de buena primera, en poco tiempo, ya comienza el enemigo de las almas a influir sobre las mentes de aquellos que no están completamente santificados, sino que están buscando beneficios personales, recursos, el evangelio de la prosperidad.
No es coincidencia que hoy en día usted vea eso, que nuestras doctrinas estén prácticamente secuestradas por algunos intereses personales y de líderes que tienen influencias grandes. Estamos mirando cómo la verdad del santuario está siendo atacada hoy en la actualidad. Estamos mirando cómo dentro de nuestras filas muchos líderes están de influencia, están tirando a través de las redes que no creen en el Espíritu Santo como persona. Que Jesucristo procede del Padre como una segunda, engendrado, como dice la palabra, pero distorsionan ese mensaje. Jesucristo apareciendo no junto con el Padre de la eternidad, sino que Jesucristo apareció después. Una nueva luz. La sierva de Dios habla aquí acerca de una nueva teología en aquella época. Hoy está también esa nueva teología. Tengamos cuidado. Ahora, ¿qué tipo de recursos se utilizaron para poder lograr sacudir esos cimientos de la iglesia? ¿Qué recursos legales? Bueno, pues se hacía proselitismo como se está haciendo hoy en día. O sea, como trabajan los políticos, está registrado. Estas informaciones que yo le estoy dando de la historia de nuestra iglesia está apoyado y fue impreso por las publicaciones interamericanas. O sea, no es que yo me estoy inventando nada. Publicaciones interamericanas. O sea, que está avalado por lo que la iglesia de Dios, nuestra iglesia adventista, nuestro pueblo remanente, ha creído. Aunque está siendo atacado fieramente, porque el enemigo se ha ensañado contra esta iglesia, pero no va a lograr sus objetivos, porque Cristo le ha vencido y siempre, y le vencerá. Leo un poquito aquí. Era un sistema que funcionaba bien, el sistema de la iglesia, parecido a la forma como se eligen los gobiernos democráticos, pero compartía con ellos una realidad común. No era inmune a la manipulación por parte de personas con habilidad política y buen sentido de organización, y eso fue lo que sucedió. Para el año 1903, extraños conflictos comenzaron a desarrollarse en Battle Creek, que era donde estaban, en esa ciudad estaba en Michigan, estaban reunidos todas nuestras facilidades religiosas. Facciones políticas centradas en el sanatorio comenzaron a desarrollarse en Battle Creek, dice. Con el tiempo hasta procuraron obtener el control del templo, que se llamaba el tabernáculo, que era el templo principal de la iglesia. Ese templo había sido construido con ofrendas que se daban de moneda de 10 centavos de dólar. Y reuniendo eso lograron construir ese templo. Pero el propósito que tenían estos líderes por detrás era quedarse con eso. ¿Acaso a usted no le suena eso de algo que sucedió reciente en los Estados Unidos? Donde la organización más poderosa, la división más poderosa de nuestra iglesia se puso de pie, la que maneja el 60% de las entradas y quería quedarse con todas las facilidades. ¿Dónde está la conferencia general? Estoy hablando de Maryland, los Estados Unidos, la división norteamericana, y no me lo estoy inventando porque yo estaba presente cuando esas actividades estaban sonando. Estaba en la casa de mi hija y fui a conocer donde estaba la conferencia general y estaba en el tapete esa situación. Y fue tanto que amenazaron a través de recursos legales, y lo estoy diciendo públicamente, no me importa porque yo no dependo económicamente de ninguna institución, lo puedo decir. Nuestros ministros lo saben también, pero no se atreven a decirlo, o no pueden decirlo, están coartados. Yo entiendo eso también, no estoy acusando a nadie por eso, pero es la realidad. Y esa misma división ha permitido que hoy en día se ministre a los homosexuales, que está bien que usted lo ministre, pero para alentarlos de que se aparten de esa práctica que bíblicamente está demostrado que no. Y cuando se le permite colocar mesas para defender a los que llevan a cabo esa práctica. Sin embargo, a otros que lo que van a llevar el mensaje de la verdad presente, se les prohíbe colocar mesas allí. Que utilizan fiestas paganas como el Halloween para atraer a la gente. Una trampa del diablo. La gente no se atrae con eso.
O note a ver si usted no está notando a nivel mundial, porque la queja es la misma, que hay un zarandeo dentro de nuestra iglesia, que Dios lo prometió. Que vemos nuestras iglesias vacías como consecuencia de que hay una liviandad y que los que están buscando a Dios de corazón no encuentran en el púlpito el mensaje de amonestación para lo que esta iglesia fue llamada. Nosotros tenemos una misión y ese objetivo no puede ser cambiado. Eso estaba pasando en la apostasía alfa y la sierva de Dios lo anunció para la apostasía omega. Por eso es que hoy en día estamos viendo repetirse lo mismo que la apostasía alfa y todavía no hemos llegado a la apostasía omega, estamos en el alfa. Vamos a ver más adelante lo que la sierva de Dios dice con respecto a la apostasía omega, que es lo que a nosotros nos concierne en este tiempo que estamos viviendo. Muy bien. En el año 1901 hasta el 1903 no hubo presidencia en la Asociación General por las luchas internas que se estaban llevando a cabo. Y quiero que usted sepa que no hace mucho el pastor T. Wilson fue atacado severamente y amenazado, sí, severamente. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo que cuando él fue elegido, mencionó 25 cosas que la iglesia tenía que levantar en este tiempo. Y es la única persona que yo he oído que desde un púlpito se ha atrevido a utilizar, donde estaban miles de representantes nuestros de todo el mundo cuando él dio ese discurso. Y usted puede buscarlo, esas 25 cosas que él dijo. Y entre ellas está levantar la verdad del santuario, levantar la verdad del sábado. Oiga, todo lo que la apostasía iba a atacar, levantarla. Y dijo, es la única persona que he oído que ha utilizado de sus labios, así, desde el púlpito, decir, hablar de la apostasía omega en la que está siendo atacada nuestra iglesia. Sin embargo, Satanás no se va a salir con la suya, porque Dios al final siempre vence. En estas campañas que se estaban llevando a cabo, otros de las puntos donde iba a ser atacada la iglesia en la apostasía alfa, que se transmitiría a la apostasía omega, era atacar la mente de nuestros jóvenes. Se hicieron campañas para sacar de la dirigencia al pastor A. G. Daniels, que es el presidente de la conferencia general en ese momento. El doctor formó una coalición, el doctor Kellogg formó una coalición de hombres poderosos y bien organizados que apoyaron plenamente sus conceptos teológicos y que pensaron que sus puntos de vista deberían difundirse en la iglesia en la forma más amplia posible. Eran hombres prominentes, oiga bien, no era cualquier gente que estaba detrás de eso. El doctor Kellogg, con hombres prominentes, dirigentes de nuestra iglesia, los describió posteriormente, pastores, médicos y educadores que abiertamente adoptaron una posición favorable al libro del doctor Kellogg y a sus enseñanzas. Las personas que han propuesto introducir cambios dentro del procedimiento normal de una institución, la juventud siempre ha sido un blanco tentador. Y la sierva de Dios narra más adelante que ella tuvo que colocarse en pie para defender la mente de los más volubles. Es decir, la mente de nuestros jóvenes, que son los que siempre son atacados, porque son las mentes de que todavía no tienen todo el conocimiento claro y pueden ser manipulados más fácilmente. Y en esa época se hizo una campaña para eso y fueron reclutados para trabajar en el sanatorio y se les indicó que debían leerse y estudiarse el libro El Templo Viviente, que el doctor Kellogg había logrado publicar, como le dije anteriormente, en otra casa publicadora, porque en la que quiso hacer lo que fue la Review Herald, fue quemada por un ángel poderoso. No hay duda de eso. La mente de nuestros jóvenes fue atacada y en este tiempo va a ser atacada. Cuando vayamos a la apostasía omega, vamos a ver cómo anunció la sierva de Dios, o Dios a través de su sierva, cómo la mente de nuestros jóvenes, que ya en la apostasía alfa fue atacada, fueron reclutados, comenzó a bombardeársele con informaciones y se le comenzó a comprar cuando comenzaron a ganar dinero. En el tiempo
en el que estamos viviendo, la mente de nuestros jóvenes también está siendo atacada, y la forma como Satanás va a atacarla más poderosamente, aparte de la información que está llegando, es con la música. Y vamos a leer algunas cosas donde la sierva de Dios lo determina, pero si usted quiere tener más información, váyase al libro que se titula La música, de Elena G. de White, y allí usted va a ver todas las informaciones que hay con respecto a cómo Satanás va a utilizar la música, como siempre la ha utilizado. Váyase a Daniel capítulo 2, como siempre la ha utilizado, la va a utilizar en nuestro tiempo para poder influir en la mente de nuestros jóvenes, especialmente. Muy bien. Kellogg también utilizaba a la juventud para sus fines políticos. En noviembre de 1903, Elena G. de White escribió al pastor Haskell una carta. Y mire lo que dice ella. En el sanatorio de Battle Creek, los alumnos y otras personas han sido animados por los administradores a escribir a sus padres y amigos para contar las cosas admirables que se estaban haciendo en la institución, dice la señora White. Los jóvenes del sanatorio, los que escuchaban una nueva teología, vea, mire de dónde viene el término nueva teología, de parte de sus profesores, a quienes respetaban y quien se adoró, tan grandes los peligros que abiertamente estaban atacando a los jóvenes, que abiertamente ella amonestó a los padres a que no enviaran a sus hijos al colegio de Battle Creek, por las cosas que estaban sucediendo internamente. Ahora bien, ¿acaso eso es ajeno a lo que está sucediendo hoy en día? Lo veremos más adelante en la apostasía omega. Cosas que están sucediendo en nuestras instituciones también. O sea, eso es un mensaje de amonestación y de alerta para que nosotros entendamos de que estamos viviendo en ese tiempo. Porque a veces nosotros nos centramos mucho en la revelación profética que aparece en Mateo 24, en el Apocalipsis, y nos olvidamos que una de las mayores manifestaciones de que estamos viviendo en el fin del tiempo es que la apostasía penetraría a las filas de la iglesia de Dios. Y la apostasía ya ha penetrado en nuestras filas. Sin embargo, a pesar de que ha entrado la apostasía, Dios ha llamado a muchos que están dentro de su pueblo a nivel mundial. Eso nada más no sucede en la República Dominicana. Ahora mismo en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en los Estados Unidos, en todos los países de Europa, en Puerto Rico, hay personas que están levantando la antorcha de la verdad para desmantelar estas cosas, para que no nos dejemos influir en la apostasía que está entrando a nuestras filas. Porque está entrando, eso no hay duda. En aquella época ya estaba operando el enemigo de las almas, y eso no se iba a detener. Por eso la sierva de Dios dijo que temblaba por su pueblo, para las cosas que iban a aparecer, y que ella sabía que cuando desaparecieran nuestros líderes, pioneros, iban a aparecer hombres de grandes intelectos, porque lo anunció, que iban a tratar de introducir esas herejías a la iglesia. Yo mismo no entendía cómo se iba a pasar, no podía creer cómo la verdad del sábado iba a ser atacada, pero que cómo que la ley de Dios iba a ser puesta a un lado, se iba a llamar legalistas a aquellos que levantaran la antorcha de la verdad. Tampoco entendía cómo la verdad del santuario podía ser atacada. No entendía eso, pero ya ahora lo estoy mirando. Y a través de las informaciones que uno recibe de lo que ya estaba profetizado para nuestro tiempo, entonces uno entiende de que el enemigo de las almas está trabajando detrás de eso, pero tampoco va a vencer. Entonces hemos visto hasta el momento 3 ataques poderosos del enemigo. Un ataque contra el don de la profecía, un ataque contra la deidad, un ataque contra el santuario, y el tercer ataque era contra el alejamiento de las doctrinas fundamentales, que son las que les mencioné al principio. O sea que iba a venir un ataque directo a nuestras doctrinas fundamentales. Para poder lograr eso hay que venir sutilmente. Vamos a ver más adelante que van a haber ataques sutiles y directos contra el don de la profecía. En aquella época, estoy hablando de la apostasía alfa,
Y hoy en día está sucediendo lo mismo. Vamos a ver ahora algunos puntos más. Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 478, lo siguiente. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie a la presencia del Dios Santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. ¿Por qué la sierva de Dios escribió eso? Porque uno de los puntos que fue atacado en la apostasía omega fue lo que se llamaba la doctrina de la carne santificada. Pero esa doctrina de la carne santificada se fue para otro lado. Si usted quiere, búsquese. Lo puede buscar así mismo, está en el diccionario, está en el internet, en Google. Carne santificada. Y le va a decir en qué consistía eso, ese movimiento. Ese movimiento afectó a la iglesia adventista en sus cimientos. Porque a través de ese movimiento de la carne santificada, mucha gente creyeron que seguirían pecando y que como ya estaban santificados, no podrían perderse. Por eso la sierva de Dios escribió lo que le estoy leyendo ahora mismo. Y mire lo que dice. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Su carácter es purificado de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal mientras se prosigue al juicio investigador en el cielo. Y lo mencionó porque el juicio investigador, que era una de nuestras doctrinas básicas, y que el juicio investigador no solamente alcanzaría a los que ya habían muerto, sino que alcanzaría a un grupo que estaría vivo ante la presencia, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo estarían vivos. Comenzó a ser atacada también, una de nuestras doctrinas básicas. Por eso ella está haciendo esta amonestación. Porque hoy en día, si usted lo ve, y yo le estoy dando la pincelada de cómo se está cumpliendo, hoy en día se está atacando directamente el juicio investigador o el juicio previo al advenimiento. Por eso usted notó que cuando dimos esta lección en el folleto de este trimestre, apareció un líder poderoso, no me interesa mencionar el nombre, aunque él se ha manifestado públicamente, pero yo no estoy en eso, atacando la verdad del juicio. Y es el mismo que, entre otros, que dice que nosotros estaremos en pecado hasta la venida de Cristo. La última generación hasta la venida de Cristo no puede estar en pecado. Tiene que haber logrado la victoria sobre el pecado. No estoy diciendo que el que no lo haya logrado se perdió. No, cantidad de personas no lo han logrado. Y algunos quizás no lo lograremos. Si yo no lo logro, estoy seguro que voy a morir antes de la venida del Señor. No voy a estar en el grupo de los 144,000. Escriba lo que no. ¿Por qué razón? Porque ya la revelación lo dice y la Biblia lo dice claramente. Estarán encontrados sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando se cierre la intercesión en el cielo, que Cristo tire el incensario y diga consumado es, y se pronuncian las palabras, el que sea justo sigue siendo justo, y el injusto sigue siendo injusto, y el sucio ensúciese más todavía, no puede el pueblo de Dios estar en pecado, porque ya sus pecados no podrán entrar al santuario y no podrán ser perdonados. Por eso se oye una voz en el Apocalipsis que dice, se cierra el templo de Dios, que nadie entre ni que nadie salga, ya no hay más intercesión. Entonces el pueblo de Dios que esté vivo cuando Cristo venga no puede estar en pecado, sino que la victoria sobre el pecado tiene que haber sido un hecho. Y sigue diciendo la sierva de Dios. Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Y eso tiene que haberse logrado. Los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga, tienen que lograr eso. No por recursos personales, sino utilizando los mismos recursos que Jesucristo utilizó. Es decir, que la naturaleza pecaminosa, que fue de las cosas que fueron atacadas por la carne santificada y que fueron utilizadas para mantener esa
esa vida en pecado, Dios manda la información de que no será así. Y se la mandó a ellos en aquella época, porque se supone que para el año 1888, si el pueblo de Dios hubiera llevado a cabo lo que se le encomendó, Cristo hubiera venido. Aunque sabemos que no iba a ser así, porque ya lo vimos, que concedió el clamor de medianoche, que la sierva de Dios lo aplica a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ese fue el clamor de medianoche. Cristo no vino, se dio el clamor, pero ahí está indicando de que habría una demora aparente. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, que la demora estaba contemplada. Por eso se llama una demora aparente. Ya estaba contemplada. Estamos viviendo un tiempo de demora. Estamos diciendo, oye, pero el Señor dijo hace 2000 años que venía y no acaba de venir. Esa demora es aparente, porque en el calendario de Dios la fecha de su venida está puesta hace tiempo y Dios no la cambia. Y Dios viene en ese momento preciso. Lo que pasa es que Dios la puso sabiendo que el ser humano o que su pueblo se iba a dormir, que se iba a cabecear, iba a quedar dormido. Pero en el calendario de Dios esa fecha viene. Sabemos la época, está revelada. Lo que no está revelada es el día ni la hora. Pero la época sí, porque corresponde a la fiesta de las cabañas. Tengo cita del Espíritu de Profecía que avalan eso. Muy bien, sigue diciendo la sierva de Dios. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Eso de usted decir, déjame dejárselo al Señor. Cuidado con eso. Usted tiene que reclamar la promesa del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en usted. Hay que reclamar eso para que el Señor pueda hacer la obra, porque esa obra no es humana. Es el Espíritu de Dios que te hace nacer de nuevo y que te va a declarar vencedor por su gracia y su misericordia. Muy bien, dice la sierva de Dios más. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 243, dice, nos estamos preparando para encontrarnos con él, quien cortejado por un séquito de ángeles santos aparecerá en las nubes de los cielos para dar a los fieles y justos el toque último de inmortalidad. Cuando él venga, no va a limpiarnos de nuestros pecados. Érelo ahí, no me lo estoy inventando. Estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 1, página 243. Cuando Cristo venga, él no va a limpiarnos de nuestros pecados, ni quitará nuestros defectos de carácter. O sea, la sierva de Dios dice, nos estamos preparando, porque si Cristo venía en su época, como así cuando Pablo, si hubiera venido cuando Pablo estaba predicando en su época, tenían que haber vencido el pecado también, dice. Tampoco curará las debilidades de nuestro temperamento y propensiones pecaminosas. Si es que la hemos hecho, esta tarea habrá sido completada antes de su venida. Míralo ahí. Tiene que ser completada antes de su venida. Cuando el Señor venga, los que son justos serán justos todavía. Ahí está aplicándolo lo que dice cuando se tira el incensario y dice consumado es. Entonces ahí aplica que el que sea justo todavía. Está diciendo que antes de la venida del Señor, los justos serán declarados justos antes de que Cristo tire el incensario de oro. Tiene que haber vencido eso. No te engañes, le escribió ella a su hijo en su carta de cumpleaños. Años antes, esto lo está escribiendo ella en el año 1902, 1904, esto que estoy diciendo. Pero en el 1868 a su hijo le había escrito algo semejante y le dice a ella, a su hijo Edson, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial o nunca será adquirido. Palabras poderosas. Esa palabra no deja lugar a duda. El tiempo de preparación es ahora. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor para que el Señor pueda darnos y otorgarnos la victoria sobre el pecado. Este término naturaleza pecaminosa que usamos mucho no es un término personal tampoco. Eso lo dice la sierva de Dios. Ella que utiliza ese término, la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, mi hermano, no es el pecado. Pecado es transgredir la ley. Por eso nosotros no nacemos pecadores.
La gente dice, usted nació en pecado, como si con el pecado original. No, nosotros no nacemos con el pecado original. Nosotros pecamos y todos pecamos. Por eso todos somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque cometemos el pecado cuando violamos la ley de Dios. Y todos hemos violado la ley de Dios. Por eso todos somos constituidos pecadores. Pero cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo y usted nace de nuevo, aunque usted tenga la naturaleza pecaminosa, que es lo que Dios, y tengo citas de eso, es lo que Dios va a transformar al final de los días. Dios no va a transformar su carácter, ya lo acabamos de ver. Lo que Dios va a transformar es esta naturaleza pecaminosa. Va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, nosotros tenemos que pedirle a Dios que esos recursos que se le fueron administrados a Jesucristo nos sean dados a nosotros. En el alfa, la apostasía alfa, pasó eso, sucedió eso. Por eso la sierva de Dios escribió esto. Y entonces está haciendo la amonestación para nosotros, los que nos ha tocado vivir en el tiempo final. Si no es mi generación y es la próxima tiene que haber alcanzado la victoria sobre el pecado para poder permanecer incólume ante la presencia majestuosa de Cristo que viene con todo poder y gloria. No puede haber un ser pecador que pueda resistir eso. Tiene que haber vencido el pecado. Lo que Cristo va a transformar antes de su venida es esta carne de pecado. Nuestra naturaleza será transformada, pero no nuestro carácter. Y ya lo leímos nuevamente. Y lo que leímos arriba fue una amonestación que ella mandó para la iglesia, esa obra de purificación. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, dice claramente. Y a su hijo le mandó un mensaje especial y le dijo, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial o nunca será adquirido. Si no lo adquirimos en esta tierra, no lo podemos adquirir jamás. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección a los hombres que se les demostró que se puede obedecer la ley. Patriarca y Profeta, página 76, que se puede obedecer la ley de Dios. Hoy en día, los mismos personajes poderosos que dirigen nuestras instituciones se están expresando de que la ley de Dios no se puede guardar, de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, y la sierva de Dios dice lo contrario. Dice, estoy leyendo a Patriarcas y Profetas, página 76, dice, Dios mandó una lección a los hombres, se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, con esta naturaleza pecaminosa también, podían mediante la gracia de Dios, fíjese que no son recursos humanos, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación. Eso es el pecado. Ceder a la tentación es el pecado. Si usted resiste al pecado, como dice el apóstol, resistid al diablo y huirá de vosotros. El que permanece en Cristo no peca, ni puede pecar, dice el apóstol Juan, el hermano de nuestro Señor. Dice, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad, está diciendo la sierva de Dios, que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre o de la tierra. Está citando Apocalipsis 14:3. ¿Quiénes son los que son comprados de entre la tierra? De entre los de la tierra. Los 144,000. Esos son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Es decir, que eso de que la última generación hasta la venida de Cristo no está apoyado por la Biblia o por el espíritu de profecía. Están en oposición a la verdad. Por eso yo creo a la Biblia y luego al don de la profecía. Puede venir de la institución más poderosa nuestra, de Andrews University, de donde venga. Y si contradice el espíritu de profecía de la Biblia, yo no lo creo. La sierva de Dios, citando la palabra de Dios, dice que ese proceso tiene que cumplirse en la tierra. Sigue diciendo, tal como lo hizo Enoc, anunciará al mundo la segunda venida del Señor. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor, eso somos nosotros, y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación,
Y ejemplos